Ten cuidado de tus enemigos, pero más de tus amigos. Los primeros síntomas comenzaron, con fuertes dolores de cabeza. En un principio la mamá de Omar los atenuaba con medicina básica, pero como las dolencias fueron increciendo, cada vez analgésicos más fuertes fueron necesarios. El malestar escaló a tal punto que se hizo presente en todas partes del cuerpo, que a su vez ya presentaba dolencias, y además un dejo de cansancio crónico había invadido a la mujer. Al saber que ya no se estaba lidiando con una enfermedad simple, fue entonces que fue requerida la atención médica. Primero el médico general fue el que examinó a la mujer, y tras determinar que aquello era un cuadro de estrés, también llamado burnout, prescribió a la mujer una serie de medicinas que, en resumidas cuentas, no tuvieron efecto alguno. Así, la familia, ya más preocupada, precisó la intervención de especialistas, primero neurólogos y luego de otras especialidades, tantas como se puedan imaginar. Una gran cantidad de estudios fueron realizados a la mujer, a tal grado que tuvo que viajar de su natal Puebla a la Ciudad de México para hacerse resonancias especializadas, tomografías, rayos X y demás pruebas. Sin embargo, y para la sorpresa de la familia, estos análisis en su totalidad arrojaron que ella estaba en perfecto estado de salud. Desanimada, la familia estaba por regresar a Puebla, cuando entonces la recepcionista del centro médico donde se estaba atendiendo se acercó a ellos. Les dijo que por favor no se lo tomaran a mal, que fueran de mente abierta, y es que ella, tras saber el resultado de los estudios, les recomendó que fueran al siguiente nivel, y este sería el terreno espiritual. Les dijo que al interior de la familia de ella, meses antes, se había presentado un caso similar, y tras no encontrar respuestas, acudieron con una especie de brujo, que tras practicar un ritual conocido como limpia, fue entonces que su familiar mejoró y se recuperó de todas sus afecciones. Si bien es cierto, la familia de Omar es creyente de lo paranormal, nunca antes habían tenido que acercarse a tal grado a este rubro. No obstante, en su desesperación, aceptaron aquella propuesta, y el dato del contacto del brujo fue compartido con ellos. Pronto acudieron con él, en la misma CDMX. Le explicaron el caso y él, al poco tiempo de ver a la mujer, le dijo que estaba siendo víctima de un trabajo oscuro, que qué bueno que habían ido para realizar la limpia, ya que, de lo contrario, aquel trabajo podría llevarla a tener consecuencias fatales. Para efecto de la limpia, el brujo le pidió a la mamá de Omar le llevara solo un ramo de rosas con todo y espinas. Al día siguiente, la mujer se apersonó con el pedido. El brujo le hizo pasar a una especie de sala donde estaban sus altares. Le colocó a la afectada una sábana blanca encima. Encendió unas velas. Tomó el ramo de rosas y entonces le pidió a la mujer que no tuviera miedo, que aquello no le iba a doler. El hombre comenzó a propinarle una serie de golpes con los tallos espinosos en varias partes del cuerpo, a manera de casi latigazos. Sin embargo, la señora después dijo que efectivamente, en ningún momento sintió dolor, ni presentó alguna herida posterior. El brujo continuó con el ritual, ejecutando esos golpes, mientras rezaba distintas oraciones. Transcurridos algunos minutos, dijo que su trabajo había concluido, y así retiró la sábana. Increíblemente, y de manera casi inmediata, la mamá de Omar refirió sentirse mejor, y a partir de ese momento, su salud cambió notablemente para bien. Oiga,
¿Y hay manera de saber quién fue el que me hizo daño? Si es así, dígamelo, por favor. Ella le dijo al brujo, a lo que él le dijo que sí, que no se preocupara, que sin lugar a dudas, ella se iba a dar cuenta. El asunto quedó así y la familia regresó a Puebla. A los pocos días la mamá del joven fue a buscar a su comadre. Al llegar a su casa, ésta no le quería abrir, hecho que le pareció sumamente extraño a la mujer. Así que insistió tanto que casi tuvo que tumbar la puerta para entrar. Y ahí fue que se dio cuenta de que aquella, a la que consideraba también su mejor amiga, era quien había perpetrado ese trabajo de energías. Le dijo que la perdonaba, pero que por favor no lo volviera a hacer, y además que jamás volviera a tener contacto alguno con ella. Si en este momento te lo estás preguntando, ¿cómo supo la protagonista de este relato que su amiga le había propinado aquel maleficio? La respuesta es simple. Cuando fue a verla, sus manos, su rostro y seguramente demás partes del cuerpo presentaban heridas y arañazos, tal como si aquella mujer hubiese sido golpeada en repetidas ocasiones con los tallos espinosos de un ramo de rosas. Tras esta experiencia, la familia de Omar dice: ten cuidado de tus enemigos, pero más de quienes dicen ser tus amigos. Relatos Extraordinarios no promueve la sustitución de tratamientos médicos. Si presentas alguna afección de salud, no dudes en primero consultar la opinión de un especialista. La silla de ruedas. Helen creció en Carolina del Norte, junto con su familia en una especie de pensión, propiedad de su abuela. Sin embargo, aquella no era una pensión normal. Era una especie de colonia, conformada por algunas casas y tráilers. Todos estaban muy cerca unos de otros, en una especie de círculo. Ella rentaba aquellos espacios para trabajadores y viajeros que tenían la característica que no buscaban quedarse mucho tiempo en aquel estado norteamericano. Sin embargo, la excepción eran una pareja de adultos mayores que habían estado ahí ya por años. El hombre estaba en silla de ruedas, y la verdad es que Helen nunca supo el porqué. Todo lo que sabía era que él en su juventud había sido combatiente en la guerra, pero nada específico más allá de eso. Por otro lado, la señora se caracterizaba por ser amable. Los dos parecían estar profundamente enamorados. Cabe señalar, la abuela de Helen siempre le había dicho a esta pareja que, cuando se desocupara, se cambiaran a una de las casas de un piso, más cómoda para ellos, pero la mujer insistió en que no. Aquella que ocupaban ya la consideraban su hogar. Una noche, hubo una intensa tormenta eléctrica y en un momento un relámpago impactó el techo de la casa de los adultos mayores. La mujer estaba en la planta alta, misma que se incendió de manera inmediata, tanto así que en cuestión de minutos, la casa estaba completamente en llamas. Nadie podía hacer nada, y como esta pensión se encontraba en un lugar apartado, los bomberos estaban tardando mucho en llegar. Por lo tanto, para el momento en que los servicios de emergencia arribaron, la casa estaba deshecha, reducida a escombros, tanto así que lo único que se mantuvo en pie fue aquella silla de ruedas. Esta estaba al borde de lo que serían los escalones, con el cinturón desabrochado. Menciona Helen. No quiere imaginar la agonía por la que tuvo que pasar aquel hombre, mientras escuchaba gritar a su mujer en la planta alta. Él subió poco a poco los escalones. Por la necropsia posterior, se reveló que ella, al tratar de correr, había sufrido una caída y posteriormente la fractura de su pierna derecha. Por lo tanto, ya no se pudo mover.
Para su esposo, el tratar de salvarla debió de haber representado el aplicar toda la fuerza que le quedaba, pero esto no fue suficiente. Ellos fueron encontrados por el jefe de bomberos ya sin vida, abrazados uno al otro, en lo que quedaba del segundo piso. Por alguna razón que desconozco, mi abuela nunca quiso o nunca pudo deshacerse de aquella silla de ruedas, así que la tomó y la puso al fondo del ático de nuestra casa. Tiempo después, hubo una terrible tormenta, similar a la anterior, y que había causado la tragedia. En ese momento Helen jura, en medio de aquel caótico clima, haber escuchado las rechinantes ruedas de aquella silla desplazarse por el ático. A la mañana siguiente, ella subió al ático para revisar si aquello no había sido su imaginación, y cuando lo hizo, se llevó un fuerte escalofrío, ya que efectivamente la silla de ruedas se había movido por sí sola y ahora se encontraba justo frente a los escalones. El incendio. Carmina contemplaba la dantesca escena desde su habitación. A tan solo unas cuantas casas se había suscitado un voraz incendio. Los bomberos ya habían llegado y estaban haciendo su trabajo. Sin embargo, el embate de las llamas no daba tregua. Ella conocía a los vecinos de aquella casa y a ciencia cierta no sabía si se encontraban ahí o no, pero de corazón esperaba que la casa estuviera vacía. Fue así que minutos más adelante, mientras los bomberos combatían con mangueras y agua, que a la joven algo le llamó poderosamente la atención. Y es que del techo de la casa del segundo piso, pronto vio emerger claramente un par de luces. Ella las describe como aquellos destellos que se forman cuando se funde un foco. Estas luces ascendieron rápidamente al cielo y posteriormente fueron apagándose hasta que se perdieron en la oscuridad del firmamento. Por un momento ella pensó que esto había sido debido a su imaginación y dejó el asunto así. Con el pasar de las horas, los bomberos por fin pudieron apagar aquel siniestro. A la mañana siguiente, Carmina fue a investigar la situación de sus vecinos y ahí ella primeramente sintió una profunda tristeza, pero luego no pudo evitar recordar el extraño avistamiento del que había sido testigo la noche anterior. Y es que efectivamente, la familia completa no estaba en la casa al momento del incidente. Sin embargo, tanto el abuelo como su nieta, hija del matrimonio de aquella casa, sí. Y ellos, lamentablemente, perdieron la vida al interior de la misma, víctimas del incendio. A la fecha, la joven se pregunta si lo que en la noche vio fue al par de almas de estas personas trascender hacia el plano espiritual. Hasta aquí el relato de esta noche. Si fue de tu agrado, no olvides expresarlo con un like y comentario, y a su vez, añadirte a nuestras redes sociales, el Face de los Relatos en Facebook y Locutoni MX en Instagram. Si deseas apoyar a este proyecto de una manera especial, por favor pulsa el botón de gracias ubicado en la parte inferior de este video. Si lo haces, estaré extraordinariamente agradecido contigo. Y por favor mantente muy pendiente de este canal, para que no te pierdas la próxima narración, que formará parte de los Relatos Extraordinarios.